Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? ¿Bien? Bienvenidos. Como siempre, bienvenidos. Lo estábamos esperando. Usted sabe que siempre, cuando llega esta hora, los esperamos para tomar un cafecito, para hablar con nuestra gente, para hablar con nuestros personajes, con la gente de Alicante, o con la gente del que todo el mundo habla, o de la que todo el mundo habla, y no siempre se sabe todo. No siempre se sabe todo. Porque una cosa es el personaje y otra cosa es la persona. En este caso traemos un personaje, un abogado, un escritor, una persona. Tiene que ver con la historia, tiene que ver con la literatura, tiene que ver con una corriente emprendedora, porque hay una empresa nueva, alicantina, que está naciendo ahí y está dando sus primeros pasos. Hoy hemos invitado a tomar un café aquí en el rinconcito de 12TV al abogado y escritor Enrique Botella. Don Enrique, ¿cómo le va? Muy bien, encantado de estar aquí compartiendo este café. Abogado y escritor. Abogado y escritor, sí. ¿Es un abogado que le gusta escribir o es un escritor que le gustan las leyes? Bueno, más bien soy un abogado que le gusta escribir. Bueno, aunque empiezo a escribir antes de ser abogado, pero con la abogacía es con lo que me gano la vida. Claro. Y lo otro es, Lo otro es... alimentar el alma o poder sí. decir cosas. Es un poco alimentar el alma, como dices, y poder decir cosas y poder ahuyentar fantasmas y pagar deudas con la memoria y con... ¿Qué es lo que hacemos todos los escritores en el fondo, ¿no? Y lo otro es, bueno, lo otro es mi profesión, Claro. pero está bien no vivir exclusivamente de la literatura, porque eso a uno lo hace más libre. Bien, bien. Y está complicadito el tema de la literatura, ¿eh? Sí, está complicadito, sí. Claro. Está complicadito sobre todo lo de publicar y lo de que se den a conocer los libros. Y bueno, eso es porque se publica mucho y hay mucha gente que escribe y bueno, eso es complicado siempre, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos ahora mismo con este proyecto que acaba de nacer y que bueno, estamos todos ¿Proyecto muy que felices. lleva como título? Proyecto que lleva como título la editorial Mankel, que acaba de nacer, Ajá. y que nace con este libro que es El silencio del mar. Silencio, el silencio Y el mar, y el sí. mar. Efectivamente, El silencio del mar. silencio y el mar. Suena muy mediterráneo el tema. Es muy mediterráneo, porque el título lo he tomado prestado de un poema de José Albi, que se llama Nocturno en Tabarca, cuyo verso dice: el silencio del mar, Tabarca entera, porque define muy bien lo que es Tabarca, ¿no? Esa isla en medio del mar, rodeada de mar y rodeada de silencios, ¿no? Tabarca es un sitio donde se escucha el silencio, ¿no? Uno de los pocos sitios que todavía se escucha el silencio, ¿no? Sobre todo por la noche, que no hay coches, bueno, coches no hay nunca, ¿no? Pero la gente que ha ido a las playas se va, y las gaviotas han ido a dormir, entonces solamente se escucha el rumor del mar y el silencio, ¿no? Y es un sitio maravilloso. Y es uno de los escenarios en los que transcurre la novela. Le escuché decir en alguna oportunidad, Enrique, que tenemos que ir más a Tabarca, que la tenemos bastante olvidada, pero hay que ir y quedarse a dormir en Tabarca. Exacto, sí, porque Tabarca, si tú te quedas a dormir en Tabarca, Tabarca te enamora completamente, sentándote en una de sus calas, lo más apartada posible del centro, del núcleo donde están las casas, que todavía puedes ver bastantes estrellas, porque hay menos contaminación lumínica, cada vez hay más, y es cuando puedes vivir Tabarca. Bueno, Tabarca se vive de muchas maneras, ¿no? Porque el mar, el fondo marino de Tabarca es maravilloso, las rutas de Tabarca son maravillosas como para entrar, para bucear en Tabarca, pero a mí lo que me gusta de Tabarca realmente es quedarme a dormir y poderme sentar en una de las calas a escuchar el silencio del mar. Y eso es lo que sí recomiendo a la gente. Hay mucha gente de Alicante que no conoce Tabarca, que no ha ido nunca, pese a vivir toda la vida aquí. Es verdad. Es un poco curioso, ¿no? Ajá. Sobre todo por lo que es Tabarca, ¿no? Que es un sitio en que, como se dice en la novela, pues cualquier leyenda puede ser verdad, de las múltiples que se cuentan de Tabarca, ¿no? Yo creo que esa expresión que tiene mucha gente,
que es muy común, ¿no? Cuando está con este ritmo loco del siglo XXI, donde todos estamos apurados y no sabemos a dónde vamos, pero, Sí, pero sí, estamos efectivamente. apurados. Es muy común la frase, qué ganas que tengo de irme a una isla para cargar la batería con paz, con tranquilidad. Y yo creo que los alicantinos, los nacidos o de adopción, como es mi caso, no nos damos cuenta que esta isla la tenemos ahí Ahí al lado. al alcance de la mano. Y es el sitio perfecto, porque hay poca cobertura de móvil. Perfecto. Hay poca cobertura de móvil. Entonces, bueno, pues te llaman poco. Además es muy fácil desconectar el móvil. ¿Fue Enrique Botella muchas veces, o se quedó Enrique Botella muchas veces a dormir en Tabarca? Sí, me quedé varias veces a dormir en Tabarca. Pero además, mi historia con Tabarca es una historia que viene de lejos, pero no por mí. Viene por Elena, por mi mujer, que ella es la que vive en Tabarca desde hace muchos años, porque yo en esa época no estoy en Alicante, pero ella en la adolescencia ya iba a Tabarca, cuando Tabarca no era nada, cuando Tabarca no había nada. Prácticamente se tenían que quedar con un saco de dormir, no había agua corriente, no había luz más que unas horas al día, porque había un generador. Y entonces ella es la que a mí me transmite ese amor por Tabarca, ¿no? O sea, quiero decir que es algo, para mí es algo adquirido, ¿no? Yo lo adquiero a través de ella, a través de sus recuerdos, y evidentemente cuando ya yo empiezo a ir y ya voy con ella y nos quedamos muchas veces a dormir. Es más, yo no voy a Tabarca a pasar el día nunca. Yo si tengo que ir a Tabarca tiene que ser para quedarme a dormir, porque si no, no me molesto en coger el barco e ir allí para volverme por la tarde en el último barco. Yo cuando voy a Tabarca necesito por lo menos quedarme un par de días y quedarme a dormir en Tabarca. Voy a hacer una pequeña pausa. ¿Dónde nació Enrique Botella? ¿Tú nací en Alicante? ¿Alicante ciudad? Sí, sí, sí. Yo soy alicantino y además mi familia es alicantina de varias generaciones, ¿no? Lo que pasa es que por circunstancias mi padre trabajaba en un banco y pues lo fueron trasladando. Yo me fui de aquí pequeño, me tenía 6 años, una cosa así, y fuimos un poco deambulando al son que mi padre lo iban trasladando de un sitio a otro. Y bueno, pues mi última parada es Villena, que también tiene mucho que ver en esta novela, Villena. Cuando tengo 16, 17 años, 18 años, estoy 3 años en Villena, después me voy a estudiar a Valencia y yo vuelvo a Alicante después de terminar la carrera. Yo estudio en Valencia y vuelvo aquí ya para trabajar aquí como abogado. Sí. Entonces, ¿Y lo de la abogacía? ¿Lo del amor al derecho? Pues el amor al derecho me viene... yo la verdad que he sido bastante peleón siempre. O sea, además siempre he tenido, incluso cuando era pequeño, cuando me hacían los test psicológicos en el colegio, siempre decían que tenía un conflicto con la autoridad. Yo me peleaba con todo el mundo. Me peleaba con los curas cuando iba al colegio de curas, me peleaba con mi padre, me peleaba con todo el mundo. Por tanto, era un poco, quizá, y he sido muy reivindicativo siempre, y quizá entendí que ese era el momento, o sea, esa era la vía para canalizar esas reivindicaciones. Porque claro, yo me voy a estudiar Derecho, yo llevo casi 35 años ejerciendo la abogacía. Quiero decir que yo cuando me voy a estudiar Derecho es en plena transición. Es decir, casi antes de que haya Constitución. O sea, yo me voy el año que se aprueba la Constitución española. O sea, quiero decir, cuando está todo por hacer, ¿no? Cuando todo va dando unos vuelcos tremendos, cuando todos estamos pidiendo que esto cambie y que esto... y bueno, pues efectivamente... es la forma de decir, bueno, pues yo tengo que saber cómo funciona esto y cómo podemos intentar que esto mejore, ¿no? Sabía decir un abogado amigo mío que decía, saber derecho es como empezar a jugar sabiendo las reglas del juego. Efectivamente. O sea, a leerte el reglamento. Efectivamente. Esto se juega así. Exacto, exacto. Esa es la definición perfecta, evidentemente. De hecho, yo cuando empecé a estudiar Derecho, decía, ¿cómo puede la gente vivir sin saber esto? Claro. Sin saber cuáles son sus... Porque además en España es curioso, porque no pasa como en otros países que enseñan la Constitución en los colegios, que le enseñan a la gente cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, ¿no?
desde pequeños, ¿no? En muchos países, además, esa constitución, por ejemplo, en Estados Unidos, ese enseñar en la constitución, en otros países, ¿no? También, que le dice, mire, estos son los derechos que usted tiene. En España no. En España no se enseña la constitución en los colegios. Se enseña en las facultades de Derecho. Pero no se habla, ¿no? Y sin embargo es importante que la gente sepa cómo moverse, ¿no? Además, en aquella época, pues todavía era todo muy enrevesado, la burocracia era tremenda, ¿no? Entonces, uno no podía moverse como no supiera qué hacer. O sea, la gente no podía hacerlo ellos solos, ¿no? Ahora que cada vez la administración es más sencilla en ese sentido, ¿no? Pero entonces sí. Y ese fue el motivo, quizá, por el que... Y luego ya me decanté pues por una rama del derecho un tanto más complicada, que es el derecho penal, ¿no? Que es donde... aunque lleva otro tipo de asuntos también, pero fundamentalmente lo que llevo es derecho penal, ¿no? Que es la rama más dura, más complicada del derecho, ¿no? Dígame que con tu permiso ya Sí, claro que sí. Te voy a tutear. Desde que eres abogado, ¿crees más o menos en la justicia? Bueno, en la justicia yo sigo creyendo en la justicia, pero, claro, ahora mismo tenemos a unos jueces muy cuestionados por muchas... pero los jueces son personas como cualquier otro y se equivocan como cualquier otro. Y todos nos equivocamos. Bueno, pues quiero decir que a mí lo que me da la impresión es que se están realizando una serie de movimientos alrededor de la justicia que no son lo que deberían ser. O sea, quiero decir que... Que no tienen nada que ver con la justicia. Sí, no se puede cuestionar todo. O sea, estamos cuestionando cualquier resolución porque no nos gusta. Entonces, quiero decir, los jueces dictan sentencias en base a las pruebas que se practican. Y esto no es un partido de fútbol. Claro. Si fue penalti o no fue penalti, o si estaban fuera de juego o no estaban fuera de juego. Esto es algo más serio. Esto es algo más serio. Y los jueces, hay buenos, malos, regulares, hay de todo. Son seres humanos. Son seres humanos. Y sus decisiones las toman en base a las pruebas que se practican en un juicio. Y bueno, y para eso tenemos además juicios con jurado, que a mí me gustan mucho, es decir, porque es la gente la que va y la que decide. Y ahí está. Como vemos en las películas. Como vemos en las películas, aquí también lo tenemos, pero para determinados delitos nada más, ¿no? Bien. Pero bueno, es así, ¿no? Y la justicia, bueno, pues está bien. Creo en la justicia. Bueno, yo no digo que no haya que cuestionar las resoluciones judiciales, yo me paso la vida haciéndolo. Claro. Me paso la vida haciéndolo. Pero bueno, para eso están los recursos, y uno llega al tribunal siguiente y cuando ya no le dan la razón, pues se va a su casa, ¿no? Tú sabes que yo cuando tengo la oportunidad de tener un invitado como tú, siempre me gusta trasladarle, no frases que con las que yo me identifique, generalmente no me identifico, pero sí lo que dice la gente en la calle. Sí, porque el espíritu de este programa es como si estaríamos en un bar tomando un café. Y digo, esta frase me la voy a quedar y se la voy a preguntar a alguien que sabe. Y en este caso, permíteme que te haga una pregunta. Claro que sí. Los otros días en el bar escuché a un señor que decía, dejémonos de cosas raras, aquí no hay tres poderes, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial. Acá hay uno solo, el poder económico. Pero eso es de todo en general, es decir... ¿Es una postura muy negativa o tiene mucho que ver con la realidad? Sí, no, hombre, no tiene que ver con la realidad, relativamente sí tiene que ver con la realidad. Evidentemente, mucha gente te dice, claro, es que los que tienen dinero contratan buenos abogados y entonces resulta que se salvan de los problemas, que no siempre es así, pero... Y yo digo, sí, claro, y el que tiene mucho dinero se va a Houston y se opera, y el que no, pues tiene que estar en lista de espera aquí. Y el pescado grande se come al... Claro, evidentemente, pues eso es que el poder económico influye, sí, claro que influye. Claro que influye, pero influye en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero no creo que eso sea lo que marca la justicia o la forma de funcionar de la justicia, no creo. Permíteme otra. Nuestros abuelos pelearon tanto por nuestros derechos que la actual generación sabe mucho de sus derechos, pero se olvidó de sus obligaciones. Bueno, yo no sé si se olvidó... ¿Escuchaste esa frase? Sí, la escuché, claro que la escuché, pero tampoco estoy muy de acuerdo con esa frase, ¿eh? No es que se olvidaran de las obligaciones. Yo lo que creo que pasa es que se olvidan un poco de lo que costó conseguir los derechos. Y se han acomodado. Bueno, todos nos hemos acomodado, ¿no? Y pensamos que todo estaba hecho. Y nunca está todo hecho. Siempre quedan cosas por hacer.
Y la prueba está ahora mismo, o sea, en esas manifestaciones que hay de las mujeres que están reivindicando más derechos, más igualdad, porque es necesario que se haga. Si ya estuviera todo hecho, no estarían en la calle pidiendo que se equiparara. Tenemos a las mujeres en la calle, tenemos a los abuelos tenemos en la calle, claro, tenemos a los abuelos en la peleando calle por las pensiones. y están peleando por sus derechos, por derechos que muchas veces pensábamos que ya estaban conseguidos. Enrique, los abuelos que hoy están peleando por sus pensiones, están peleando por mí también. Sí, claro. Están peleando por todos. Sí, fíjate que son los mismos que peleaban hace 40 años. Sí, señor. Son los mismos que peleaban hace 40 años por los derechos, ¿no? Sí, señor. Y por conseguir derechos, A mí lo que sí me molesta es cuando las manifestaciones son para restringir derechos. Esas me molestan particularmente. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo cuando se hacen manifestaciones para poner más penas o para pedir la prisión permanente revisable, todas esas cosas. Eso a mí me rechina realmente, ¿no? Ahora, cuando la gente se manifiesta para pedir derechos, evidentemente eso es lo que hay que hacer. Pedir derechos, pedir más derechos, porque es la única forma que el poder sepa. ¿Una persona que tiene más derechos tiene más libertad? Naturalmente. La puede ejercer mejor. La ecuación no tiene discusión. No tiene discusión, claro. Cuanto más derechos. Además, siempre hay que poner el foco desde mi punto de vista. Y además, el problema que estamos teniendo en los últimos años con las reformas legislativas es que no se pone el foco en la amplitud de derechos, sino en la restricción de derechos. Entonces, claro, quiero decir que eso es lo que sí que está influyendo muy negativamente desde mi punto de vista. Y bueno, que la gente se había acomodado mucho. ¿Por qué? Porque habíamos pasado una época de una bonanza económica, probablemente falsa, pero cuando nos dio la bofetada tremenda, la crisis económica, es cuando empezó la gente a decir, bueno, esto no es lo que pensábamos, ¿no? Pero claro, durante la época de bonanza económica, pues todo es mucho más sencillo. Está la gente encantada de la vida, se va tal, y se olvidan de los derechos realmente que no estaban conseguidos. La cachetada, como tú dices, me voy a quedar con tu frase, la cachetada que da la crisis económica, fue una cachetada de decir, vuelvan a la realidad, que esto no es Disneylandia. Efectivamente. Y hay muchas cosas que conseguir y hay muchas cosas por hacer. Así que vamos a hacerlas, ¿no? Salgan de su zona de confort. Claro, salgan de la zona de confort y vamos a ponernos a trabajar. Por una sociedad mejor. Y todo esto, de alguna manera, tú también lo hiciste. Porque tú sales de tu, permíteme que lo diga, zona de confort, entre comillas y subrayado, que es el abogado Enrique Botella, y te pones a escribir y te pones a trabajar como un escritor, a contar tus cosas. Y en esta novela que estás presentando, en este libro que estás presentando, con la editorial Mankel, editorial alicantina, valientes también, porque muy valiente. Hay que salir en estos tiempos con la editorial y hacer un emprendimiento de este tipo. Sí, desde luego. ¿Sí? O son muy valientes o están muy locos. Ambas cosas. Y a mí me gustan los locos valientes. Creo que ambas cosas, no creo que ambas cosas. Tienen las dos cosas. Creo que ambas cosas. Tienen las dos cosas. También hablas de historia. Sí. Y pones el acento, corrígeme si me equivoco, en el tema, por ejemplo, del bombardeo en el mercado de Alicante. Y es una forma también de decir, no nos olvidemos de esto. El silencio del mar es una novela, yo lo he dicho muchas veces, es una novela contra el olvido. Más que por la memoria, es contra el olvido. No nos olvidemos de lo que pasó. No nos olvidemos que aquí en Alicante, hace 80 años, hubo un bombardeo absolutamente sangriento, que fue una masacre, que murieron más de 300 alicantinos, que estaban comprando en el mercado, o que estaban vendiendo los pocos productos que había en el mercado, por un bombardeo de la aviación italiana, de la aviación fascista italiana, sin ninguna justificación, porque contra la población civil, sin ninguna justificación. Y ese tema se intentó silenciar durante muchísimos años, ¿no? Y no nos olvidemos del peso que tiene en la historia de Alicante y de esos hechos, ¿no? Y de esas cuestiones, de la represión que hubo después de la guerra aquí en Alicante. Entonces quiero decir que esa es la forma, por eso digo que es la forma de pagar deudas que tenemos cuando escribimos, ¿no? Salimos de esa zona de confort, como tú dices, pero necesitamos ahuyentar fantasmas y pagar deudas. Y eso yo, la única forma que tengo de hacerlo es escribiendo.
pues yo soy incapaz de coger un pincel y hacer algo que tenga el más mínimo sentido. No he sido llamado por esos caminos. Con la música me pasa lo mismo, ¿no? Tampoco soy capaz de tocar un instrumento. Entonces la única forma que tengo de poder ¿expresarte? De expresarme es esto, es esta, ¿no? Yo creo que todos necesitamos expresarnos, ¿no? Y la gente que se expresa con la fotografía, y lo hace muy bien, o con la pintura, o con la... O sea, quiero decir, todos los que tenemos una vena artística, ¿no? O sea, quiero decir que necesitamos expresar, ¿no? Más allá de lo que es nuestra profesión, ¿no? Que bueno, pues está bien, ¿no? Nuestra profesión nos da de comer. El bombardeo en el mercado central de Alicante también forma parte de tu historia personal. Sí, forma parte de mi historia personal porque en esas casualidades de la vida, el bombardeo fue el 25 de mayo de 1938, miércoles, a las 11:20, 11:30 de la mañana, y yo nací el 25 de mayo de 1960, miércoles, a las 11:30 de la mañana. Mi madre fue una superviviente del bombardeo del mercado, se pudo refugiar en la farmacia que había en el mercado porque la sirena no sonó, se pudo refugiar allí, tenía 14 años mi madre, y después fue una superviviente a mi parto, que fue bastante complicado, porque los partos entonces se hacían en casa, no había, el médico no iba, estaban las matronas o las mujeres de la casa, ¿no? Entonces hubo complicaciones en el parto y estuvo a punto de morir. Mi madre estuvo a punto de morir 2 veces, un 25 de mayo, ¿no? Y luego mi madre me contaba siempre la historia del bombardeo, y siempre que me lo contaba yo seguía notando. Cuando era pequeño no lo notaba porque no lo apreciaba, pero después sí, seguía sintiendo el miedo que debieron pasar los supervivientes. Y todo el mundo que lo cuenta, que vivió el bombardeo, lo cuenta y puedes sentir el miedo que sufrieron en ese momento, ¿no? Y entonces esta novela yo la he tenido en la cabeza siempre, porque me ha ido rondando esa historia, ¿no? Y esas casualidades, que a veces dan forma a una historia, ¿no? Y ese silencio que se impuso sobre el bombardeo. Y por eso la novela está dedicada a mi madre, por ser una superviviente del bombardeo y por contarme algunas de las historias que yo luego he contado en la novela, y está dedicada a Elena por lo que te decía antes de lo de Tabarca, porque ella es la que me descubre Tabarca, que son 2 escenarios muy importantes dentro de la novela. El tercero es Villena, como te dije, yo viví ahí en esos años, y bueno, pues tiene relación también con el mundo del teatro y con el mundo con el teatro, el grupo de teatro en el que yo estuve en Villena, y que también forma una parte importante de la novela, ¿no? ¿Cómo se llamaba el grupo? Se llama Grupo 1. Grupo 1 en Villena. Te digo la sensación que me das. Cuando comenzaste a hablar del tema del bombardeo y hablaste de tu madre y de las historias que te contaba tu madre, me dio la sensación que la estabas viendo tu madre contándote la historia. Sí, evidentemente. Y además esta novela, que es una novela histórica, realmente esta novela es una historia de amor. Una historia de amor, o 2 historias de amor que se entrecruzan, de amor en tiempos de guerra, de amor en tiempos de paz, de amor en tiempos revueltos, pero tiene un trasfondo histórico evidente y hay una labor de documentación. Pero a mí lo que más me gusta de esta novela es que la labor de documentación más importante ha sido los propios recuerdos de la gente que me la ha contado de primera mano, no los archivos. Es decir, a mí no me ha hecho falta prácticamente irme a los archivos. He ido, evidentemente, a consultar archivos, porque hay partes que, pues que están ambientadas antes de la Guerra Civil. La novela arranca en 1929 y termina en 1977. Quiero decir, claro, para ver cómo era Alicante en 1929, o cómo era Alicante en la guerra, o en la República y tal. Bueno, sí hay una labor de documentación y otras cosas que se cuentan en la novela. Pero el grueso central es lo que me contaba mi madre, lo que me ha contado otra gente con la que yo he podido hablar. Los protagonistas. Sí, los protagonistas directos y quizá no sea como fue, ¿no? Pero como decía García Márquez,
la vida no es como es, sino como se recuerda. Sí, señor. Entonces, quizá habrá gente que me dirá, pues Alicante no era así. Bueno, pues era así para quien me lo contó. Claro. Y si era así para quien me lo contó es porque era así. Porque insisto que la vida no es como No es. sé sino si era como así, es. pero así me lo contaron. Así me lo contaron y así debía ser para él, para el Claro. que me lo contó. Y yo he preferido transmitir esos recuerdos y esos sentimientos que tiene la gente, o que la gente que me lo ha contado, aparte, insisto, de esa labor de documentación que hay, ¿no? Sí. Cuando doña Rosa y don Paco lean tu novela, El silencio y el mar, de editorial Mankel, ¿van a poder incorporar nuevos conocimientos de lo que pasó en Alicante aquel 25 de mayo de 1938? Sí, van a poder incorporar nuevos conocimientos. Primero porque del 25 de mayo se ha escrito muy poco. Muy poco. Muy poco. Y de hecho, porque insisto, ha sido una cosa muy silenciada, ¿no? Pues, pero además, solo hay que ir al cementerio de Alicante, donde está la fosa, donde están las víctimas del bombardeo, y la primera lápida se pone en 1995. La primera lápida que recuerda a los que están enterrados ahí, los muertos del bombardeo. Y ahora otra en 2016. O la placa que hay en la Plaza del Mercado, pues de hace 2 años. Quiero decir que eran unos muertos completamente olvidados, ¿no? Van a poder verlo, evidentemente, van a poder observar cosas nuevas, pero también van a poder ver cómo la vida transcurre en escenarios que les son cotidianos, ¿no? Y eso, gente que ya ha leído una novela, eso lo destaca bastante, ¿no? O sea, les gusta mucho, es verdad, a la gente le gusta mucho, a la gente de aquí de Alicante, a la gente de Villena, les gusta mucho porque evidentemente no hay tantas novelas ambientadas en Alicante. El otro día me lo decían, me lo preguntaban, bueno, ¿cómo se te ocurre ambientar una novela en Alicante? Y yo decía, ¿por qué no? Es que ya es hora de que aquí también se conozca, que nosotros también tenemos historia y tenemos muchas cosas que contar de Alicante, ¿no? ¿Y quién mejor que un alicantino para hablar Claro. de ese escenario? Claro, efectivamente, ¿no? Y además es que estamos muy acostumbrados a que Barcelona, Madrid, todos estos sitios, bueno, ¿cómo ambientas una novela en Alicante? Esto, bueno, y ¿por qué no? O sea, vamos a ver, quiero decir que Alicante tiene un peso en la historia que puede dar muchísimo juego literario, ¿eh? Muchísimo juego literario. Y efectivamente, pues es el momento de que se conozca, igual que es el momento que se conozca Tabarca, y que se conozcan otra serie de cosas, y a través de la literatura, porque esto en realidad es una historia de ficción. Es una historia de ficción ambientada y documentada históricamente, pero al fin y al cabo es una historia de ficción. En un escenario que lamentablemente no fue de ficción. Efectivamente, no, ese escenario no fue, igual que no fue de ficción los que se intentaron ir desde el puerto en el año 39 y los cogieron y los metieron en el campo de los almendros y los metieron en la plaza de toros y los metieron en el cine ideal y los fueron sacando y los fueron fusilando o los fueron juzgando o los fueron metiendo luego en campos de trabajo o los fueron metiendo en prisión. Desgraciadamente fue un escenario real, sí. Pero, insisto, es una historia de ficción. Y es una forma de contar la historia, pero de una forma más o menos literaria y más amena, ¿no? Más que si tú haces un ensayo sobre el tema. Permíteme, ¿no? que te lo pregunte y te lo digo con todo el respeto del mundo. ¿Has escrito el libro que querías? Sí. ¿Has escrito Sí. Porque generalmente cuando uno termina, dice, es que esto lo podría haber dicho de otra manera, esto lo podría haber corregido aquí. Porque el escritor escribe, pero luego el escritor se transforma en crítico de lo que ha escrito. Sí. ¿Te has aprobado? Sí, me he aprobado porque además de corregir yo, que he corregido muchísimo esta novela, luego con Mankel he tenido una labor de corrección con unas personas maravillosas, con unas, como yo las llamo, asesinas de comas rebeldes y estas cosas y tal, que han hecho una labor espectacular. Hemos hecho correcciones y correcciones y correcciones, hasta que la novela ha quedado como queríamos que quedara, evidentemente, ¿no? Sí, y sin duda ha quedado un libro absolutamente perfecto en ese sentido, ¿no? Estamos muy contentos con ese libro. Me decías que hay mucha gente que te decía, que te manifestaba, cómo se te ocurría montar una novela en Alicante, y tú contestabas, ¿por qué no? Claro. Y creo que eso lo podemos proyectar también para la editorial. ¿Y por qué no apoyar a una editorial alicantina?
Ah, no, naturalmente que sí. O sea, bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia. Como Mankell en este caso. Sí, sí, Mankell es un proyecto muy ilusionante. Mankell es gente joven que transmite muchísima ilusión y evidentemente esta es mi tercera novela. Yo nunca me he sentido igual de bien tratado por una editorial como esta vez, ¿no? O sea, Mankell es la labor de promoción que se ha hecho de la novela, el estar pendientes del autor en todo momento, de lo que quiere el lector, de lo que quiere el autor. La presentación que hicimos el otro día, que fue algo como no se ha visto. ¿Fue en Casa del Mediterráneo? En Casa del Mediterráneo, fue absolutamente espectacular. Y salió todo el mundo muy contento, además, y yo el primero, evidentemente. Entonces creo, cuando a mí me propuso Marina, la editora de Mankell, si publicaba con ellos, porque había otras propuestas, teníamos otras propuestas encima de la mesa para la publicación de la novela, algunas que ya las teníamos un tanto avanzadas, pero cuando me propuso si, mira, vamos a montar Mankell, vamos a salir, querríamos salir con esta novela, presentarla además el 25 de mayo, presentar la editorial y presentar la novela el 25 de mayo, vamos, yo no lo dudé ni un minuto. Dije, Editorial Mankell nace el 25 de mayo. Nace el 25 de mayo, Editorial Mankell, al mismo tiempo que nace la publicación, que nace la novela, ¿no? O sea, corrígeme, ¿tiene una página web? Sí. ¿Editorialmankell.com? Sí, editorialmankell.com. Editorial Mankell, doña Rosa Don Paco, Mankell es M-A-N-K-E-L-L. Editorialmankell.com. Si ustedes entran en esa página web, primero se van a encontrar con una muy buena página web y después se van a encontrar con toda la información, entre otras cosas también con la novela que se está presentando ahora, que es El silencio y el mar. Enrique, se me acaba el café. Sí. Pero no quiero que te me escapes, no me lo podría permitir ni perdonar, sin preguntarte, ¿qué te comunica el mar con su silencio? Bueno, el mar para mí es una referencia, el mar, siempre es una referencia. Yo necesito tener cerca al mar, siempre lo he necesitado. De hecho, Elena, mi mujer, dice que cuando yo me alejo del mar, me cambia la cara. Y cuando vuelvo al mar, me vuelve a cambiar la cara. Hace unos años estuvimos en unas vacaciones, una semana, en la Sierra del Segura, alejados del mar. Y cuando volvíamos, nada más ver el mar, Elena me dijo, es que te cambia la cara, es que eres otro cuando llegas al mar. Entonces el mar me comunica desde el silencio, me comunica desde el rumor del mar, me comunica cuando lo veo cambiar de color. Y yo he conseguido lo que quería, es decir, vivir delante del mar. Yo vivo aquí en Alicante, justo delante del mar. Yo me levanto todos los días y veo el mar. Y eso me hace empezar el día de otra manera. Yo no puedo vivir lejos del mar. Hay sitios que me gustan mucho, como Villena, por ejemplo. Yo en Villena fui muy feliz cuando era adolescente. Pero le falta el mar para que yo pueda estar a gusto. Falta el mar. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre se llamaba Josefa, Pepa, y ya falleció hace 25 años. Ya no superó, o sea, superó 25 de mayo, pero luego no superó una enfermedad que se la llevó, ¿no? Se la llevó cuando todavía era bastante joven, porque tenía 68 años, ¿no? Pero bueno, nos dejó muchas cosas, a mí me dejó muchas cosas. Muchas cosas que yo he puesto ahora mismo en El silencio del mar y en otras historias que he contado también. Porque yo hablaba mucho con ella, ¿no? Yo soy el pequeño, además, de 4 hermanos, con los que me llevo bastante edad. Y bueno, pues mi madre y yo hablaba mucho con ella, ¿no? Porque... ¿Cómo podrías definir a Josefa, tu madre, con una frase? Bueno, mi madre era una mujer muy discreta, muy discreta. Era una mujer que nunca llamaba la atención, nunca quería llamar la atención, ¿no? Entonces siempre se mantenía en un segundo plano. Ella nunca quería llamar la atención. Ella contaba cosas y había casi que
que sacárselas, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre lo he sabido hacer, eso de sacar las cosas. Una de las cosas que más me gusta es hablar con la gente mayor. Sentarme a hablar con una persona mayor, porque tienen tantas cosas que contar que es maravilloso, ¿no? Simplemente con que te cuente sus recuerdos, y eso es vamos, un granero de ideas para escribir maravilloso, ¿no? Y a mí me gusta mucho, y me gusta siempre mucho, ¿no? Entonces, mi madre, ya digo, cuando yo era un poco más, ya había crecido un poco, mi madre ya no tenía niños que atender, porque yo soy el pequeño, insisto. Entonces, bueno, mi madre siempre estaba en la cocina, evidentemente, pero bueno, en la cocina siempre estaba hablando con ella, ¿no? Mi padre estaba trabajando, pero mi madre estaba siempre en la cocina y siempre podía estar hablando con ella, ¿no? Incluso cuando volvía, yo vivía en Valencia, cuando volvía a casa, pues siempre estaba en la cocina hablando con mi madre, y mi madre me contaba cosas, yo le preguntaba cosas, ¿no? Pero era una mujer discreta, era una mujer que no quería destacar en absoluto. Quizá por el miedo que pasó durante la guerra. Mi madre siempre contaba los bombardeos con auténtico terror, ¿no? Ella decía que cuando oía la sirena salía corriendo, era la primera que llegaba al refugio, o sea, hubiera podido batir el récord del mundo de 100 metros, claro, porque del miedo que tenía, ¿no? Y aquel día, aquel 25 de mayo, como no sonó la sirena, pues menos mal que se pudo refugiar en la farmacia, ¿no? ¿Y a Elena cómo la definimos? A Elena es maravillosa. Elena, tu señora. Sí, Elena es todo. Es decir, Elena es la persona que me regala el mar cada mañana, junto a su sonrisa, con el café del desayuno. Es decir, yo me levanto y veo el mar y la sonrisa de Elena a mi lado. Y eso te puedo asegurar que no hay cosa más maravillosa en el mundo. Las dos cosas juntas, ¿no? No sé qué es más maravilloso, si la sonrisa de Elena cuando me despierto o el mar Mediterráneo. Yo creo que me quedo con la sonrisa de Elena. Creo que me quedo con la sonrisa de Elena. Sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Un placer. Gracias. Gracias. Doña Rosa, don Paco, Enrique Botella, abogado y escritor. Nos vino a presentar de la mano de Editorial Mankel el libro El silencio y el mar. Nos dejó en esta charla de café muchas frases. Nos dijo casi al final: a mí me gusta mucho hablar con la gente mayor. Y es lógico que así sea, porque a él le gusta contar historias y también le gusta escucharlas. Y de la gente mayor se queda con esas historias. Historias que él las asimila y que luego las cuenta a través de la magia de su pluma. Nos contó que en el bombardeo, esto también lo comenta en el libro, lo escribe, lo relata en el libro El silencio y el mar, que el día del bombardeo del Mercado Central en Alicante, en aquel 25 de mayo de 1938, la sirena no sonó. Y el que no haya sonado produjo un gran caos. Mi madre todavía tenía miedo cuando me contaba. Fue un verdadero momento de pánico, nos decía Enrique Botella, hablando de su madre Josefa. Pero la vida le hizo encontrar otra sirena. Una sirena que le hizo conocer el mar, que le hizo conocer Tabarca. Una sirena llamada Elena, que con una sonrisa a él lo serena. Le da paz, le da tranquilidad, a tal punto que él considera que el verdadero secreto que le transmite el mar a través de su silencio es que no se olvide de disfrutar de la sonrisa de su sirena, de Elena. Todo esto, él tiene la bondad de compartirlo con nosotros en su libro, El silencio y el mar, de Enrique Botella,
presentado por Editorial Mankel. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.